La verdad es que hay un ambiente, hay una unción de restauración. Creo que con todo mi alma y con todo mi corazón, que el Señor Jesús viene en esta noche restaurando corazones heridos. Creo con toda mi alma que la palabra que el Señor me ha dado para compartiros, que no lo he predicado, es más, lo acabo de acabar hace un par de horas o así, que es nuevo, es un sentimiento nuevo. Creo que el Señor Jesús me ha dado este sentimiento, amén, con el cual a todas las familias que estén escuchando este mensaje con reverencia, amén, y esperando en las manos que fueron traspasadas, te aseguro que el Señor Jesús te va a abrazar en esta noche. Te aseguro que el Rey Jesús te va a abrazar a ti, sí, a ti que estás herido. Espera en esta noche el abrazo inconfundible del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se llama Jesús de Nazaret. Acompáñenme por favor a la escritura de la palabra del Señor, un pasaje muy conocido. Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y con la dulzura del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Que el Señor bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Este mensaje tiene un título y es este: la gran diferencia, para que no lo olvides. Mirad, hermanos, la Biblia nos está contando la terrible y angustiosa situación que está viviendo una mujer. Esta mujer está viviendo una situación de esas, y esto es para aquel que lo pueda entender, una situación de esas que crean un hondo y profundo vacío en las entrañas. Atención, esta mujer no solo se está enfrentando al dolor de la muerte de su cónyuge, sino que además, a causa de una deuda pendiente la cual no puede pagar, el acreedor le exige entonces que le entregue a sus hijos para tomarlos por siervos, para tomarlos como esclavos. Noten que esta mujer le ha dicho al profeta Eliseo: mi marido ha muerto y el acreedor vendrá a por mis hijos. No, hermanos, no dice eso. No dice: mi marido ha muerto y el acreedor vendrá. Ni siquiera dice: el acreedor viene, sino: mi marido ha muerto y el acreedor ha venido. El acreedor se había presentado en su casa para tomar a sus hijos como siervos, para tomarlos como esclavos. Ay, Dios mío de mi vida. Mirad, hermanos, a pesar de lo inhumano que esto pueda parecer,
El acreedor estaba dentro de sus derechos, pues la ley de Moisés le da el poder legal de esclavizar al deudor y a sus hijos, a más tardar hasta el año del jubileo, para así pagar la deuda por medio del trabajo, por medio de la esclavitud. Dice el libro de Deuteronomios que el deudor podía entregarse a sí mismo o entregar a sus hijos por la deuda pendiente, pero los deudores, de una forma o de otra, tienen que pagar la deuda. Por tanto, ella misma tendrá que sacar de la casa a sus propios hijos para que ellos paguen la deuda con una dura servidumbre, trabajando como esclavos, en un tiempo, hermanos, en que los esclavos eran tratados peor que animales. Mirad, hermanos, el profeta Eliseo, entonces, ante el clamor de esta mujer, atención, lo primero que le ha dicho ha sido una expresión para mí muy extraña. Le dice: ¿qué te haré yo? Si os fijáis, hermanos y hermanas que me escucháis, esa es la primera vez que Eliseo responde mostrando una total incapacidad. Cuando clamaron, si recordáis, varón de Dios, hay muerte en la olla, él no dijo: ¿qué os haré yo?, sino que echó harina y no hubo más muerte en la olla. Cuando clamaron: varón, el hacha era prestada, no les dijo: ¿y qué puedo hacer yo?, sino mostrarme el lugar, mostrarme dónde cayó, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué este problema, ¿verdad?, de la deuda es diferente? ¿No les parece extraño? Fijaos bien, y le dice: muéstrame lo que tienes en casa. Y ella dice: tu sierva nada tiene en casa, sino una vasija con aceite. Atención, tu sierva nada tiene en casa. ¿Han oído bien? No hay sillas, no hay mesas, no hay utensilios de cocina. En su esfuerzo por querer salir de la deuda, lo ha vendido todo. Ha tenido que vender todas y cada una de sus pertenencias personales. Y lo que es más duro, ha tenido que vender todas las pertenencias de su esposo, que ha fallecido. Nada hay en la casa, le ha dicho. Atención, hermanos y hermanas que me escucháis. La pérdida de aquel que era esposo y compañero para esta mujer, y la pérdida de aquel que era padre y protector para estos muchachos, ha desatado la paradoja del vacío en toda su triste y amarga expresión: el vacío externo y el vacío interno. Esta familia puede contemplar el vacío externo, que es provocado por la ausencia de todas las cosas materiales en la casa, que ha quedado totalmente vacía, y pueden experimentar un vacío más hondo en sus propias entrañas. Es el vacío interno, provocado por la ausencia de aquel que era un pilar tan necesario e importante en esa casa, en esa familia. Es la paradoja del vacío que toma dominio y ejerce su tiránica autoridad sobre esta familia. La tragedia hiriéndoles y la deuda embargándoles. ¿Se imaginan, hermanos, a esta mujer de lutico con sus hijicos sentados en el suelo, cuando se oyen los gritos del acreedor que se ha presentado en la puerta de la casa para seguir reclamando la deuda? Y la mujer le dice: ya no me queda nada que darte, lo he vendido todo, mi casa está vacía. Pero el acreedor, que no se conduele por la situación de esta familia, le dice: ¿cómo que ya no te queda nada? Aún te quedan tus hijos para pagarme. Este acreedor conocía muy bien la ley de Moisés. Sabía que podía exigir que el deudor diera a sus hijos como pago de la deuda. Dice el libro de Deuteronomio que el deudor podía entregarse a sí mismo o entregar a sus hijos por la deuda pendiente. Es la ley de Moisés la que le da el derecho a reclamar la esclavitud de sus hijos. ¿Sabes?
Para esta familia, hermanos, este acreedor luce como alguien despiadado, ¿verdad? Luce como alguien frío y sin compasión. Para esta familia, hermanos, la persona de este acreedor es como una gran desgracia que se cierne sobre ellos. Sin embargo, esta familia no sabía que detrás de este acreedor sin alma se escondía una asombrosa bendición de parte de Dios. Atención, primero, este acreedor es quien le muestra a esta mujer que no lo ha perdido todo, que aún le queda algo muy valioso e importante, que son sus hijos. Y cada vez que resuena la voz del acreedor pidiendo a sus hijos fuera de la casa, ya hermano, que no puede entrar el acreedor dentro porque la ley de Moisés también lo prohíbe. Dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, sino que quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Por eso, esta mujer todavía tiene a sus hijos consigo. Por eso, hermano, el acreedor tiene que estar fuera reclamando que la mujer le entregue a sus 2 hijos. Y esta mujer dentro de la casa, abrazándose a sus hijos, con más fuerza si cabe, sintiendo la amargura de saber de que tarde o temprano ella misma tendrá que sacar a sus propios hijos fuera de la casa y entregarlos en las manos de ese acreedor, porque así lo exige la ley de Moisés. Ay, Dios mío. Es por tanto, atención, entiendan por favor, es por tanto el acreedor quien va a provocar que esta mujer reaccione, sí. Hermanos, esta mujer no puede entretenerse en seguir llorando la ausencia de su cónyuge que ha muerto. No. Ya no puede permitírselo. Tiene que sacudirse la tristeza de esa pérdida y luchar por la vida de sus hijos que este acreedor le está reclamando. ¿Alguien está entendiendo? Y nosotros decimos: Señor, estamos viviendo esta tragedia y además de ello viene el acreedor de la salud oprimiendo con enfermedad. O viene estamos viviendo esta situación tan terrible y viene el acreedor de la economía oprimiendo con escasez. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Porque la misión del acreedor muchas veces es que dejes de llorar por lo que perdiste, para que reacciones y empieces a luchar por lo que todavía tienes. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Todos conocen la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Ella era estéril y Penina se burlaba y la afligía por causa de su matriz estéril. Dice su palabra, y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así. Dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ese es el motivo que llevó a Ana que reaccionara, hermanos, acudiendo delante de Dios con lágrimas. Sí, hermanos, ese fue el motivo por el que Ana se postró de rodillas llorando, pidiéndole un hijo. Atención, no fue el dulce, diríamos, trato de preferencia que el Cana le ofrecía, dándole la parte escogida de la carne. ¿Han oído bien? No fue. Gloria a tu nombre, Padre. Te quiero mucho, Jesús. Fijaos bien, hermanos, decía que muchas veces, hermanos, nosotros decimos, Dios mío, estamos viviendo una tragedia. Y además de ello, viene el acreedor de la salud oprimiendo con enfermedad. O viene el acreedor de la economía oprimiendo con escasez. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Porque la misión del acreedor muchas veces es que dejes de llorar por lo que perdiste, para que reacciones y empieces a luchar por lo que todavía tienes. Todos conocen, hermano, la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Ella era estéril y Penina se burlaba y la afligía por causa de su matriz estéril. Dice su palabra, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía.
Hermanos, ese es el motivo que llevó a Ana a que reaccionara, acudiendo delante de Dios con lágrimas, pidiendo un hijo. Atención, no fue el dulce trato de preferencia que el Cana le ofrecía, dándole la parte escogida de la carne, sino fue la amargura, el agobio, la opresión que sufría de parte de Penina, la cual lucía como alguien cruel, la que lucía como su rival, la que provocó esa reacción de clamar a Dios desesperada. Y a veces, lo que no logra la mano que te ofrece la parte escogida, lo que no logra, hermanos, la mano que te da un trato de preferencia, lo consigue la mano que te oprime, la mano que te abofetea. Hermanos, Pablo tiene que ser afligido por un aguijón, el cual luce como un mensajero de Satanás para que le abofetee, dice, a causa de sus muchas revelaciones. ¿No lo ves, mi hermano? ¿No te das cuenta? Sin Penina que aflija, Ana lo único que seguirá experimentando es el vacío de la ausencia de la vida en sus entrañas y la decepción de una matriz estéril. Sin el aguijón que abofetea a Pablo, no podrá mantenerse en humildad y la matriz de su espíritu hubiera quedado estéril para concebir sus tantas revelaciones. Y voy más allá. Si no hubieran sido afligidos y endeudados aquellos que se esconden en la cueva de Adulán, no hubieran entronado a David como su rey y no hubieran cabalgado con él, convirtiéndose en la leyenda de los valientes de David. Y sin este acreedor exigiéndole la vida de sus hijos a esta mujer no hubiera clamado a Eliseo y no hubieran experimentado el milagro de la multiplicación del aceite que les iba a proveer no solo para pagar la deuda, sino para vivir cómodamente el resto de sus vidas. Hermanos, nadie quiere ser afligido por Penina, pero no la mires como una rival, sino como la precursora de que Samuel, lo profético, nazca en tu vida. Nadie quiere ser abofeteado por el aguijón, pero no lo mires como un mensajero de Satanás, sino como la garantía de que la revelación va a seguir fluyendo en tu vida. Y nadie quiere ser oprimido por los acreedores, pero no te intimides. Míralo como aquello que va a desatar la bendición del aceite de la provisión para tu familia. Habrá alguien que se atreva a decir amén a la palabra de Dios. Todos queremos el trato de preferencia. Todos queremos la mano que nos brinda la parte escogida. Pero muchas veces, atención, estamos tan enfocados en lo difícil de lo que estamos viviendo. Muchas veces estamos tan apesadumbrados por lo triste de lo que estamos experimentando que solo la aterradora apariencia de los acreedores va a provocar que reaccionemos, que nos sacudamos la tristeza y que empecemos a luchar por lo que todavía tenemos. Habrá alguien que le quiera adorar en esta noche al Señor. Noten, hermanos, que la palabra de Dios... Te quiero mucho, Jesús. Noten, hermanos, que la palabra de Dios, además de contarnos lo amargo de esta situación, nos revela un dato de distinción entre esta mujer con otras mujeres. Dice que esta mujer es una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Es decir, la tragedia y esa angustiosa situación no la está viviendo y experimentando una familia pagana. No la está experimentando una familia incrédula, no la está experimentando una familia idólatra, sino que la está viviendo una familia consagrada al Dios de Israel. Porque las situaciones que provocan angustia y vacío no solo pasan en las familias mundanas, también ocurren en las familias cristianas. Y alguien todavía puede pensar, ¿qué diferencia hay pues entre las familias cristianas de las familias mundanas? ¿Alguna diferencia tiene que haber entre ambas? Y yo digo que sí, por supuesto. Tiene que haber una diferencia entre las familias que admiran y obedecen al Señor de aquellas familias que lo ignoran y lo menosprecian. Una gran diferencia tiene que existir entre las familias que no le conocen de aquellas que tenemos el privilegio infinito de conocer a aquel que es fiel y legal. Por tanto, claro que tiene que haber una gran diferencia, pero no de sucesos,
Repito, no de sucesos, sino de reacciones. En otras palabras, tú puedes creer que tiene que haber una diferencia entre los sucesos, entre las cosas que les puedan pasar a los cristianos y las cosas y los sucesos que les pueden ocurrir a los que no lo son. Pero el Espíritu Santo en esta noche te quiere decir que la gran diferencia tiene que estar en las reacciones de aquellos que son suyos, de las reacciones de aquellos que no lo son, ante una misma circunstancia. Voy a repetirlo. El Espíritu Santo cree que la gran diferencia tiene que estar en las reacciones de aquellos que son suyos, de las reacciones de aquellos que no lo son, ante una misma circunstancia o suceso. Y esta familia de los hijos de los profetas nos va a enseñar a saber reaccionar. ¿Has oído bien, hermano? Esta mujer de los hijos de los profetas clama al profeta buscando la ayuda de Dios, no reprochando, buscando la ayuda de Dios. Ella no se queda en la casa reprochando. ¿De qué ha servido ser mujer de hijo de profeta? ¿De qué ha servido ser fiel al Señor? Mira lo que estamos viviendo. No, ella no reacciona así. ¿Saben por qué? Porque esta mujer, por causa de la exigencia del acreedor, como hemos dicho, si se queda en la casa reprochando, esa actitud no va a mejorar su situación, sino que la va a empeorar. Atención, porque si esta mujer se queda en la casa reprochando y autocompadeciéndose, nada hubiera podido impedir que el acreedor hubiera tomado a sus hijos por siervos como esclavos. ¿Han oído bien? Y cuando la tragedia viene a una familia cristiana, y en vez de encontrar en Dios una salida, en vez de encontrar en Dios un refugio, nos dedicamos a estar reprochando una y otra vez. ¿De qué ha servido ser fiel a Dios? ¿De qué ha servido cantar al Señor? ¿De qué ha servido predicar su palabra? Mira lo que estamos pasando. ¿Por qué permite esto Dios? Mira, repito, esa actitud no mejorará la situación, sino que la va a empeorar, te lo aseguro. ¿Por qué, Ramón? Porque sin darnos cuenta, con esa actitud, estamos condenando a nuestros hijos a ser tomados como siervos, a ser tomados como esclavos por el acreedor del mundo. ¿Qué dice Ramón? Sí, esto es lo que me ministraba el Espíritu Santo. Atención, escúchame, mi hermano. Dice la palabra que esta mujer clama al varón de Dios: mi marido ha muerto. ¿Han oído bien? Ha clamado diciendo: mi marido ha muerto, ha muerto. Y ha venido el acreedor a tomar a mis hijos por siervos. ¿Han oído bien? Y así el mundo, como cruel acreedor, viene a reclamar a los hijos de profeta cuyo padre ha muerto, para tomarlos como siervos, para tomarlos como esclavos. Y esto que les digo no es una interpretación, que va, desgraciadamente es un hecho real. Hay muchos hijos de profetas que vivieron en una familia cristiana, que escucharon a sus madres cantar, escucharon a sus padres predicar, que desde muy pequeños se les enseñó a adorar al Señor y estaban llamados para continuar el legado maravilloso de servir al Dios de Israel. Pero ocurrió algo triste en la casa, ocurrió una tragedia en la familia, y todos estos hijos de profeta, contra todo pronóstico, contra todo sentido, acabaron siendo tomados como esclavos del mundo. ¿Por qué, Ramón? Por la dureza extrema de las circunstancias tristes, por aquello tan dramático que les ocurrió. No, no fue por eso, sino porque cuando ocurrió esa tragedia, ellos solo escucharon reproches a su alrededor. Ellos solo escucharon reproches de dolor que convertían a Dios no en una salida. Oían reproches que convertían a Dios no en un refugio. Oían reproches que convertían a Dios en el culpable, que convertían a Dios en alguien frío, en alguien injusto, en alguien distante, y no hubo nadie que le mostrara otro camino. No hubo nadie que les enseñara con coraje y con ejemplo a seguir confiando en el Dios de Israel. Y sus corazones se llenaron de resentimiento, y sus corazones
se llenaron de rebelión. Y ahora, en vez de ser predicadores, en vez de ser salmistas o hijos de Dios, llenos de un legado que experimentaron desde la niñez en la casa, ahora son esclavos del mundo, esclavos del alcohol, esclavos de la heroína, esclavos de las depresiones, esclavos del resentimiento, esclavos de los demonios. Que el Señor los machaque en esta noche. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque cuando ante la tragedia no clamamos, sino que reprochamos, estamos preparando el camino para que el mundo, como acreedor, tome autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Ay, Dios mío, yo no sé si me estoy explicando. Para tomarlos por siervos, para tomarlos como esclavos, y que nada ni nadie se lo pueda impedir, ni siquiera Dios. Ay, Dios mío, que dice Ramón, te has equivocado. Dios es omnipotente, te has equivocado. Escucha, ¿qué puede hacer Dios cuando nuestros propios hijos son los que prefieren ser siervos del mundo antes que ser servidores de un Dios que les falló, de un Dios que les traicionó? Y buscan en el mundo llenar el vacío externo y el vacío interno que la tragedia les provocó. ¿Y saben por qué tienen esta opinión distorsionada sobre alguien tan bueno y tan generoso como Dios? Porque cuando la tragedia llegó solo vieron en la casa reproches y dolor, y el vacío se instaló en sus corazones y perdieron la confianza en Dios. Ay, Dios mío de mi vida, acabaron siendo esclavos del mundo. ¿Saben por qué? Porque solo experimentaron el vacío que la tragedia les provocó. Vacío y más vacío. Vacío en la mañana a la hora del desayuno, vacío en la tarde a la hora de comer y vacío en la noche a la hora de acostar. El vacío de la ausencia que ha tomado autoridad. Ellos esperaban, hermanos, esperaban ver una diferencia. Ellos creían que había una diferencia entre los cristianos y los mundanos. Una diferencia que nunca comprobaron. Te quiero mucho, Jesús. Te quiero mucho, mi Dios. Te amo, mi Rey Jesús. Pero esta mujer, hermana y hermano que me escuchas, esta mujer reacciona dando una lección a sus hijos y a todos nosotros que estamos aquí hoy. Y es que a pesar de que la tragedia no ha venido sola para esta familia, sino que la tragedia y la deuda se han dado la mano para arrebatarles todo lo que ellos tienen. Sí, que aunque la tragedia es horrible, sí es verdad, es cierto, pero esta vez la tragedia ha sucedido en una familia de los hijos de los profetas. Y esta mujer quiere que sus hijos aprendan que hay una gran diferencia, sí, cuando la tragedia ocurre entre la familia de los hijos de los profetas y cuando ocurre en la familia de aquellos que no lo son. Y la diferencia es que la familia de los hijos de los profetas, en medio de la tragedia, no reprochan, ni tampoco se quejan, sino que aun con todo siguen clamando, siguen respetando y siguen confiando en el Dios de Israel. Los hijos de esta mujer tienen que saber que la diferencia es que cuando la tragedia ocurre en una familia de los hijos de los profetas, ellos sí saben a quién tienen que acudir, ellos sí saben a quién tienen que clamar. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Mirar, es cierto que sus hijos experimentaron la tragedia de primera mano. Sí, en su propia casa. Sí, en su propia familia. Su padre, el que es temeroso de Dios, ha muerto. Pero hermanos, como esta mujer supo reaccionar clamando a Dios, atención por favor, que esto es el corazón del mensaje. Por favor, entiéndelo. Como esta mujer supo reaccionar clamando a Dios, atención, no fue lo único que experimentaron. La tragedia no fue lo único que vieron, sino que ellos iban a ser testigos también de uno de los milagros más asombrosos y maravillosos de la Escritura. Ay, Dios mío de mi vida, mira. Primero,
como les dijo el profeta Eliseo, fueron buscando vasijas vacías, no pocas. Y después tenían que cerrar todas las puertas. Son los hijos, ¿verdad?, los que traen las vasijas vacías. Ellos tienen que participar del milagro que va a suceder. Los hijos traen las vasijas vacías y la mujer las va llenando del aceite. ¿No se dan cuenta? Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en el cual solo pueden participar los miembros de esa familia. Tienen la orden de cerrar las puertas, porque nadie tiene permiso de Dios para contemplar lo que ocurrirá. Nadie tiene permiso para presenciar ese portentoso milagro. Es solo y exclusivo para esa familia de los hijos de los profetas. Y ellos pudieron presenciar cómo el aceite milagroso se multiplicaba. Hermanos, y ellos mismos, los hijos, traían las vasijas vacías, más y más vasijas vacías, que van llenando la casa, porque toda esa multitud de vasijas vacías representan el enorme vacío de las propias vasijas de sus vidas vacías. Pero atención, empezaron a presenciar algo asombroso, como uno tras otra de cada una de las vasijas vacías se iban llenando de forma sobrenatural con un poco de aceite. Atención, la paradoja dolorosa del vacío es vencido por el milagro que lo llena todo, porque ahora ante sus ojos está el aceite milagroso que todo lo llena. Todas y cada una de las vasijas se llenan, una tras otra, y otra después de otra. En esa familia, el sentido de vacío pierde su tiránico protagonismo. Dice la mujer: trae más vasijas vacías, contesta el hijo. Ya no quedan vacíos, ya no hay utensilios vacíos, ya no hay miembros vacíos, todas las vasijas están llenas. Es verdad que presenciaron la tragedia, sí, hermano, pero no fue lo único que presenciaron. También podían ver que Dios estaba con ellos, que Dios había salido a su encuentro para hacer un milagro por ellos sin precedentes y sobrenatural. Pudieron comprobar que el Dios de Israel, que el Dios al que servía su padre, no los había abandonado, que era un Dios fiel. Y cuando vendieron el aceite y pagaron la deuda, atención, mientras ellos iban creciendo y podían contemplar a su alrededor la dura servidumbre de los esclavos que eran maltratados, podían decir: ese era nuestro triste destino a causa de la deuda de nuestro padre. Esa dura vida es la que nos esperaba a nosotros, pero nuestro Dios nos defendió. El Dios de nuestros padres nos rescató. Porque los hijos de profetas que se encuentran con el aceite de su presencia no quedan traumatizados pensando en la tragedia que los hirió, sino que vivirán agradecidos pensando en aquel que los rescató. Yo no sé si me estoy explicando. Te quiero mucho, Jesús. Mira, no te lo digo porque te suene bonito la escritura. Yo también soy hijo de profeta. Yo, al igual que usted, también soy hijo de profeta. Y he podido experimentar la tragedia en una de sus más dolorosas expresiones. La ausencia de mi padre, que era temeroso de Dios cuando más lo necesitaba. Y la ausencia de mi hijo cuando más lo amaba. Escúchame bien, por favor, que esto es el corazón del mensaje y lo que me ha dicho el Espíritu Santo que te diga. Y he presenciado imágenes y momentos muy duros que han quedado grabados en la retina de mi memoria. Mi padre en medio de la calle tirado en el suelo y mis hermanos pequeños llorando. O mi hijo con 4 años debatiéndose entre la vida y la muerte, agonizando. Pero no, escúchame, no fue lo único que presencié. La tragedia no ha sido lo único que he experimentado. También he podido experimentar el abrazo del Rey Jesús. Y saben, cuando Él te abraza, ¡ay, Dios mío! Cuando Él te abraza, el oscuro poder de las secuelas desaparecen. Mira, yo tuve un sueño en ese tiempo tan duro que quedó grabado en mi mente.
Me vi reflejado ante un espejo y podía contemplar en mi pecho y en mi espalda y en mis brazos muchas heridas ensangrentadas. Pero había algo extraño sobre cada una de esas heridas. Y me acerqué al espejo para ver qué era. Escúchenme bien, pude contemplar que la inicial del nombre del Señor estaba esculpido sobre cada una de mis heridas. Y por eso puedo estar aquí predicando hoy. Por eso puedo ser portador de la palabra santa. Ay, yo no sé si me está entendiendo, porque por más fuerte y horrible que sea el abrazo de la tragedia hiriendo, más profundo y poderoso es el abrazo del Rey Jesús restaurando. Hoy puedo proclamar, y ojalá que me podría escuchar todo el mundo, hay más poder y dulzura en las llagas del Rey Jesús sanando que en la amarga espada de la tragedia apuñalando. Y el Rey te abraza esta noche. El Rey Jesús te sale al encuentro en esta noche a ti, sí, a ti. Él te sale para abrazarte. Y en su abrazo, Él te sana el corazón. Solo Él lo puede hacer, por tanto, no permitas, atención, que el dolor de la tragedia en tu familia sea lo único que experimenten. Por favor, no permites que tu familia se envenene en una y misma decepción, sino que escuchen, que sean testigos, que sigues clamando, que noten, que sigas esperando en Dios, que aunque la tragedia es horrible, sí, es cierto, pero esta vez tienen que entender que la tragedia ha sucedido en una familia cristiana, y ellos tienen que aprender una lección que no podrán olvidar jamás en la vida, y es que hay una gran diferencia cuando la tragedia ocurre en una familia cristiana, de cuando ocurre en una familia mundana, y es que las familias cristianas en medio de la tragedia no reprochan, no se quejan, sino que siguen clamando, siguen honrando y siguen confiando en el Dios de Israel. Esa es la diferencia, esa que nuestras familias tienen que aprender. Cuando reprochamos se produce la multiplicación de los reproches que traen desolación. Cuando reprochamos estamos sembrando en nuestras familias y en nuestras casas el camino libre para que el acreedor de este mundo tome la vida de nuestros hijos o familiares y nada ni nadie los pueda detener o impedir. Hermanos, escuchadme bien por favor. Hermanos, lo aterrador no es que el acreedor viene. No. Lo aterrador no es, hermanos, lo aterrador y dramático es que el acreedor ya ha venido. Es más, el acreedor está a la puerta de esta generación de hijos de profetas que han sido marcados por el dolor. Porque en este tiempo tan duro, la tragedia ha ocurrido, dejando destrozadas a muchas familias cristianas en toda España. Y cuando la tragedia llega siempre, trae de la mano al acreedor. Por eso, escúchame mi hermano, si hay tragedia en la casa, no lo dudes, el acreedor ya ha venido, ya está en tu puerta y ya te está reclamando a tus hijos para tomarlos como siervos, para tomarlos como esclavos. Por eso digo, familias de los hijos de los profetas que me estáis escuchando, que se multiplique el aceite y no los reproches. Enciérrate con tus hijos en la casa y que no sea únicamente la tragedia lo que experimenten, no, sino que vean atónitos el milagro de la multiplicación del aceite, de cómo la presencia del Espíritu Santo de Dios llena las vasijas vacías de sus vidas vacías, una y otra vez, cada día y a cada instante, hasta rebosar. Que sientan la presencia de aquel que es el defensor de las viudas y de los huérfanos, que comprueben que el Padre más grande aún está en la casa, que el Padre más bueno aún está con ellos, que la columna más importante de la familia es Él. Y proclama fuerte para que lo oiga el acreedor que está fuera en la puerta. Proclama así: mis hijos serán salmistas, mis hijos serán intercesores, mis hijos serán siervos de Dios. Cierra todas las puertas, cierra todas las entradas, cierra todas las posibilidades para que el acreedor del mundo no pueda entrar. Enciérrate en tu casa, todo cerrado, ninguna puerta abierta. Cierra la puerta del reproche, cierra la puerta del resentimiento, cierra la puerta de la decepción y no lo olvides. Para que el milagro pueda ocurrir, tiene que colaborar cada día todos los miembros de la familia como un equipo.
Y tiene que ser en la intimidad, a puertas cerradas. Es un milagro para ser presenciado y experimentado únicamente por tu familia. Cada día este milagro vendrá. Sí, cada día vendrá para sanar tu familia herida. Es un milagro que viene para pagar toda deuda. Es un milagro para quebrantar todo derecho del acreedor de este mundo sobre tus hijos. Es un milagro que viene para romper toda cadena de esclavitud que se quiere ceñir sobre tus hijos o familiares. Ay, Dios mío de mi vida, ¿habrá alguien que le quiera adorar en esta noche? Te quiero mucho, Jesús. Dice la mujer, traigan más vasijas vacías. Pero uno de los hijos contesta, no hay más vasijas vacías que llenar. Todo lo vacío ha quedado lleno, ¿no lo ves? Fueron tantas las vasijas llenas que no solo pagaron la deuda, sino que esa familia pudo vivir cómodamente el resto de sus vidas de tanto como quedó. Traigan más vasijas vacías, no quedan vasijas vacías, todas están llenas. ¿Se dan cuenta? Se agotaron antes todas las vasijas vacías, que el fluir del aceite, la autoridad del vacío sobre esta familia, sobre esta casa, perdió su poder. El vacío se tuvo que rendir, se tuvo que postrar ante la evidencia. No quedan vasijas vacías, porque no hay vacío lo suficientemente hondo que su presencia no pueda llenar. No existe abismo que su presencia no pueda ocupar, por muy hondo y profundo que sea el vacío que la tragedia ha provocado en tu familia. Hoy está aquí aquel que todo lo llena. Él está aquí y no hay familia de los hijos de los profetas que el rey pueda olvidar jamás. Tu familia está esculpida en las palmas de sus manos. Y si en el principio de la creación la vasta y gigantesca vasija de la tierra estaba desordenada y vacía, y Él la llenó de vida y de su gloria, de la misma forma el Dios fiel viene hoy llenando el vacío de tu tierra. Hoy Dios viene llenando el vacío de la vasija de tu familia. ¿Habrá alguna familia de los hijos de los profetas que se atreva a creerlo en esta noche? ¿Habrá alguien que le crea a Dios? ¿Qué necesitas que Dios llene? ¿Qué necesitas que Dios llene? Los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. La tierra, toda la tierra está llena de su presencia. Los mares, tu vida, tus posesiones, tu trabajo, tu espíritu, tu alma, tu economía, tus emociones, tus sentimientos, tu corazón. ¿Qué tan grande puede ser el vacío que aquel que es infinito no pueda llenar? Levanta tu mano ahora. Te quiero mucho, Jesús. Dile, Señor, lléname. Dile ahora, lléname. Lléname, díselo al Rey, Él te está escuchando. Lléname. Te quiero mucho, Jesús. Te quiero mucho, Jesús. Ambraya soy orocoro abrazar a Baracanda. Dile, lléname, lléname ahora, Jesús. El Rey está llenando vidas, está sanando heridas ahora mismo. Así lo creo con todo mi corazón. Te quiero mucho, Jesús. Mira, la muerte de este hombre temeroso de Dios no solo les trajo el dolor a su familia, no, hermanos, sino una deuda pendiente por la que perdían el derecho de sus propias vidas, las cuales quedaban embargadas como esclavos. Sí, hermano, te quiero mucho, Jesús, te quiero mucho, Jesús, te quiero mucho, Jesús, te quiero mucho, mi Rey, te quiero mucho, Jesús. Mirad, hermanos, la muerte de este hombre no solo les trajo el dolor a su familia, sino una deuda pendiente por la que perdían el derecho a sus propias vidas, las cuales quedaban embargadas como esclavos. De la misma forma, el pecado de Adán no solo nos traía la desgracia y el dolor a la familia humana, sino también una deuda pendiente que nos convertía en esclavos del pecado, y la muerte se instalaba en nuestra propia vida, embargándola y privándonos de ella. La historia de la humanidad, al igual que la historia que hemos leído, es una historia de deudas y de deudores. Y la deuda que nos convertía en deudores era tan grande que no había aceite suficiente en el mundo entero, que siendo vendida, la deuda podría pagar. Era una deuda infinita, hermanos, ya que es infinito aquel al que se la debíamos, pues fue a Dios a quien ofendimos, fue a Dios a quien le rompimos el corazón, y el acreedor que venía reclamando la esclavitud lo hacía en base legal a la deuda contraída con Dios.
La deuda con Dios le daba derecho legal al acreedor a tomar lugar y autoridad para esclavizar a todos los hijos de los hombres. Cada nuevo hijo de hombre que nacía endeudado y listo para ser reclamado por el acreedor del pecado y por el acreedor de la muerte. Por eso Eliseo es impotente ante este problema de la deuda, de la misma forma que lo fue Moisés, de la misma forma que lo fue Daniel, de la misma forma que lo fue Elías. Todos nacimos endeudados en Adán, pero un día nació un hijo de hombre distinto. Él no nació con ninguna deuda, escúchame bien. Él no es ningún deudor, sino el dador de todo aquello que tiene vida en el universo y el que sostiene todo en la existencia. Y este hijo de hombre, en su aceite de sangre, guardaba el valor infinito para pagar toda la deuda de toda la humanidad. Amigo que me escuchas, y este aceite de su sangre no se acabará jamás, hasta el final de la historia de la humanidad. Cada vez que una vasija vacía acuda dispuesta a ser llena, volverá a fluir ese aceite de su sangre, por la que serán llenos todos los vacíos que se quieran llenar. Las vasijas vacías de este mundo no pueden pagar la deuda, ni jamás la podrán pagar. Ni siquiera después de su propia muerte continuarán siendo deudores por toda la eternidad. Pero los llenos del aceite de su sangre no tienen ninguna deuda pendiente con Dios. En esta historia, cada vasija vacía que era llena de ese aceite, ¿verdad?, iba a colaborar con el milagro que traía libertad de la esclavitud y provisión para esta familia al vender el aceite que portaban esas vasijas vacías, ¿verdad? De la misma forma, la vasija perfecta de Dios, quien tenía la llenura del Espíritu, iba a ser vendida por Judas y molida, prensada en el Getsemani, ya que eso significa Getsemani, prensa de aceite, porque el acreedor tomaba lugar para esclavizar a todos los hijos de los hombres por el derecho de la deuda contraída con Dios. Era Dios a quien le debíamos, repito, era Dios a quien desobedecimos, a quien le rompimos el corazón, ofendimos su santidad. No había manera de poder pagar. Toda la humanidad estaba bajo el dominio del acreedor del pecado y de la muerte, pero entonces, aquel al que se le debía esa deuda gigantesca, Dios hizo algo nunca antes visto. Siendo los deudores quien tenían que entregarse a sí mismos, siendo los deudores los que tenían que sacar a sus hijos de la casa y entregarlos a los acreedores para que sufrían de la dura servidumbre, Dios decidió que sería su propio hijo quien saldría de la casa celestial para ser entregado en las manos duras y sin piedad de los acreedores del pecado y de la muerte. ¿Habrá alguien que está entendiendo? Los deudores no tendrán que sacar a sus hijos fuera de la casa, no. Dios decidió pagar la deuda que los propios deudores le debíamos con la propia vida de su hijo. Por tanto, no será el deudor Adán, ni tampoco sus hijos, quienes sufran la dura servidumbre de la esclavitud. No es el deudor el que tiene que sufrir como esclavo, no. El Hijo de Dios sufrirá como esclavo en su lugar. El Hijo de Dios sufrirá nuestra maldad. El Hijo de Dios es entregado no solo para pagar la deuda del pecado con su propia muerte, sino también para destruir el dominio de la muerte y extirparla de nuestra vida que había quedado embargada por ella. ¿Habrá alguien que le quiera adorar en esta noche? Los deudores no tendrán que entregarse a sí mismos. Los deudores no tendrán que entregar a sus hijos por la deuda. Es Dios mismo quien entrega a su Hijo. Es Dios mismo quien se entrega a sí mismo como pago de la deuda. Él y solo Él asume todas las consecuencias. Y allí en el Gólgota desfigurado y lánguido se escucha un fuerte grito: ¡Padre, consumado es! Significa, la deuda está pagada. La deuda está pagada. El pecado de Adán, el deudor, traía de su mano la muerte, pero la muerte de Jesús traía de la mano la vida. La muerte de Adán nos dejaba como deudores, esclavos y sentenciados, pero la muerte de Jesús nos ha convertido en herederos, herederos de su gracia, herederos de la vida, herederos del perdón, herederos de la resurrección. Tetelestai, consumado es, la deuda está pagada. Te quiero mucho, Jesús. Si la familia de Adán, hermanos, la familia de Adán, al igual que la familia de los hijos de los profetas,
La tragedia nos hirió y la deuda nos embargó. Pero el Hijo de Dios, lo que la tragedia hirió, Él con sus heridas lo sanó. Y lo que la deuda embargó, con su propia sangre lo pagó. Para que tú, hijo de profeta que me escuchas, no tengas que ser un deudor herido, sino un hijo agradecido. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te ruego, Señor Jesús, que abraces a mis hermanos que estén heridos ahora. Señor Jesús, de la misma forma que me abrazaste a mí, de la misma forma que en tu abrazo sanaste mi corazón. Te ruego un abrazo para todos mis hermanos que ahora tengan dolor, para todos mis hermanos de las familias que estén rotas, de familias que tengan el corazón roto. Ahora te ruego, Señor Jesús, que les abrace. Ruego que el bálsamo de tu espíritu llene la vasija vacía. Te ruego ahora que como tú me sanaste a mí, empiece, Señor, a abrazar a mis hermanos que tengan dolor. Abrázales, mi Rey, ahora, abrázales, Rey mío, que sientan tu abrazo, que sientan como el poder de tu abrazo sana. Lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios mío. Adelante, hermano Enrique. Dios os bendiga mucho. Os doy paso.